Primero, quiero que me cuentes un poco cómo fue ese día. Mamá estuvo secuestrada durante casi 2 años. Antes de morir nos dijo que lo había perdonado todo. En las páginas del diario que escribió durante su cautiverio buscó al guerrillero que la custodió. Encontrarlo tal vez nos ayude a entender la época más oscura de nuestras vidas. Mira, yo creo que ningún colombiano que hayamos vivido estos pensamos que somos solo nosotros los que lo hemos vivido. Y más después de los números tan radicales que hay del conflicto colombiano, ¿no? 8 millones de víctimas, 30.000 secuestrados en 20 años, 100.000 desaparecidos, etcétera, 200.000 muertos. Sin embargo, yo no pensé que mi historia fuera a resonar de la manera en que está resonando en Colombia. En esos años un general del ejército nos dijo que sabían exactamente dónde la tenían. Cerca de este río. Pero que un rescate era imposible porque cualquier base militar quedaba muy lejos. Y yo agradecía que lo fuera, porque las FARC habían amenazado con ejecutar a cualquiera que fuera a ser rescatado. Ese miedo lo tuve hasta el día en que ella volvió. Cuando yo empecé a hablar con mi hermano y empecé a socializar mi dolor por primera vez, porque yo antes, digamos, se lo había contado a gente en Barcelona, donde vivo, y la gente puede tener como simpatía, pero digamos que hay una falta de comprensión por la falta de haber vivido o de haber estado en ese trauma colectivo del que estaba hablando antes. Eh, pero cuando empecé a hablarlo con mi hermano, a socializar mi dolor con él y con nuestra familia, porque también hay un momento en donde ruedo una secuencia con mis sobrinos y mi cuñada y mi media hermana que está ahí, y empezamos a socializar nuestros dolores y empezamos a darnos cuenta que nuestros dolores se parecen un montón. Y luego empiezo a descubrir a mi mamá a través del diario y a leerla y a entender un poco por qué la relación que ella había tenido con el guerrillero y por qué ella me dijo que había perdonado y que ella no tenía ningún odio. Cuando voy al lugar donde la secuestran, yo cuando partí pensé que tenía que estar sentado delante del guerrillero y que él me pidiera perdón y yo otorgarle el perdón a alguien. Yo pensé que el perdón era algo que uno le otorgaba a alguien. Y lentamente me fui dando cuenta, no fue de un día para otro, pero a lo largo de los 2 años de la búsqueda de este señor, yo me di cuenta que el perdón no era nada que yo le otorgaba a nadie, sino era algo que yo me otorgaba a mí mismo. Y en el momento en que me lo otorgué, una montaña se me quitó de los hombros. Hay, hay una cosa que es esta representación. Digamos que yo estoy de acuerdo con Herzog en una cosa. A mí me molesta mucho cuando la gente habla de la selva como lo bonito y la madre naturaleza y la belleza y acogedora en todo esplendor. Yo creo que la selva es un lugar muy oscuro y muy complejo, ¿no? Y que esos ruidos que uno dice, ah, qué bonito los pájaros cantando, son ruidos de muerte y de sexo constantemente. Son o animales que van a comer otros animales o animales que van a follar con otros animales, ¿no? Eso no está mal, pero hay que dejar de romantizar un poco la selva, sobre todo porque la selva es un lugar muy complejo. Y entonces yo quería buscar dentro de esa selva que fue durante mucho tiempo ese lugar de las pesadillas y que yo necesitaba retransformarlo, imágenes que hablaran de ese dolor. Entonces yo fui en búsqueda de elementos naturales que contuvieran esa cosa que para nosotros representaba. Entonces en la película hay una imagen muy particular de una avispa cazatarántulas, que es
una avispa que se considera el insecto con la picadura más dolorosa del mundo, que caza tarántulas más grandes, mucho más grandes que ella. Y ella la está arrastrando y no está muerta, sino se la está llevando a su cueva. Y es un secuestro en todo, o sea, con todas sus palabras, porque él la duerme y se la lleva, porque ni siquiera se la come, sino pone dentro los huevos y sus avispitas se la comen desde dentro. Es una cosa muy, muy tétrica, pero que a mí me parecía que representaba mucho esa imagen también muy estereotipada que tenía yo de la selva. El primer día mamá escribió: ayer por la mañana íbamos hacia los cerros de Mavicure. En un recodo aparecieron 2 lanchas de la guerrilla y nos obligaron a bajar en un playón. Un hombre tuerto, que se presentó como el comandante Hugo, sacó una lista de su bolsillo y pronunció el nombre de Julio. Después preguntó quién era Beatriz Echeverry. Casi se me sale el corazón. Dije que era yo. Nos subieron a sus lanchas. Viajamos todo el día. Julio y yo íbamos mudos. No nos soltábamos de la mano. Pasamos varios saltos de río y ellos cargaron las lanchas al hombro. Son gente muy fuerte. Una de las cosas que pasó durante esto es que yo tenía un estereotipo de la selva y tenía un estereotipo de los guerrilleros, que, volviendo un poco a las preguntas anteriores, me parece importante decirlo aquí. Yo crecí en un lugar de la sociedad en donde se me deshumanizó al guerrillero de una manera muy radical. A mí solo faltaba que me dijeran que el guerrillero tenía cola, cachos y olía a azufre, ¿no? Porque nos los vendían como la cosa más terrible. Y lo que yo hice a lo largo de la lectura de esos diarios fue empezar a rehumanizar a Güerima, que es el guerrillero que cuidó a mi mamá. Y en ese momento empecé a resignificar muchas cosas de mi dolor. Eso no significa que de repente el dolor desapareció, pero cuando uno empieza a humanizar a lo que antes era deshumanizado, las cosas cambian, porque cuando algo está deshumanizado a uno no le importa que lo maten como un perro al final, ¿no? Y cuando uno empieza a rehumanizar a esas personas que le han hecho daño a uno, tal vez uno se puede llegar a poner en sus zapatos, aunque eso no quite ni un pelo del dolor que... Entonces, digamos que yo iba un poco en la búsqueda cinematográfica de la representación del dolor en la selva, pero al mismo tiempo quería transformar eso. Pero eso me di cuenta mientras estaba en la selva y mientras lo leí. Entonces, había muchas cosas preparadas en la película a las que yo les dejaba la puerta abierta para que la vida la transformara. Y yo creo en ese tipo de cine. Digamos que ese es el cine que a mí más me interesa. El cine que deja que la vida entre por las puertas y arrolle lo que tenga que arrollar. Eso no significa que uno no prepare un montón. Yo creo en la preparación exhaustiva de una película, pero no hasta el punto de encorsetarla y de no dejarla respirar. Y digamos que si tengo que hablar de una metodología, esa es una de las principales metodologías. Muchísima preparación, pero siempre con la puerta abierta, dejando que la vida entre a arrollarte y a cambiártelo todo y ponértelo todo patas arriba. ¿Podrías ayudarme tal vez a preguntarle a algún colega tuyo dentro de la organización o algo, darles mi caso para ayudar a buscar a los muchachos? No es un momento de preguntar absolutamente. O con que él me contacte con alguien simplemente para que escuchen mi caso y para que escuchen qué es lo que yo quiero hacer. Yo tengo otro contacto que puede resultar muy interesante. ¿Aló?